positiva o negativa para nuestros hijos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, querida Grecia, una vez más agradecido por el espacio y efectivamente no es un tema bastante interesante, es un tema que está empezando a llamar la atención tanto por mayores como por niños y jóvenes, ¿no? Ya que la inteligencia artificial está llegando a impactar en nuestras vidas de una manera realmente significativa, ¿no? La pregunta es, ¿realmente es buena, es mala? ¿Nos está colaborando de alguna manera nos está ayudando o de otra forma nos está perjudicando? Justamente son esas interrogantes las que vamos a tratar de responder el día de hoy. Exactamente. Licenciado, ya, bueno, con respecto a esto, ya ingresando a lo que es el desarrollo de este tema, vamos a ver el concepto, ¿no?, justamente de esto. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial generativa es un programa que puede escribir ensayos, resolver problemas, matemáticas, crear arte y esto lo hace en segundos, ¿no? Para un niño es como tener un genio de la lámpara, vamos a decirlo así, porque le está haciendo la tarea, ¿no? La diferencia vital es que no es un buscador como Google, normalmente agarrábamos y nosotros buscábamos la información. Google agarraba y buscaba en sus datos y nos daba opciones, ¿no? La inteligencia artificial nos da una respuesta final a lo que realmente estamos buscando, ¿no? El peligro no es la tecnología, sino el sedentarismo mental que esta puede estar generando, ¿no? Exacto. Ahora, esto, por ejemplo, la, la IA es debe ser nuestro aliado o enemigo. Bueno, ¿en qué concepto nosotros podemos verlo también a eso? Al principio parece que fuera un enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un riesgo, ¿no? Si el niño o nuestro joven o adolescente o estudiante o incluso nuestros profesionales lo único que hacen es copiar y pegar, el cerebro deja de esforzarse, ¿no? Y se pierde la capacidad de redacción, se pierde la capacidad de análisis y se pierde justamente vamos a decir, este raciocinio que nosotros antes utilizábamos como un ejercicio mental, ¿no? Estamos viendo alumnos con notas excelentes, pero con aprendizajes vacíos. ¿Por qué es una aliada? Por el potencial, ¿no? Grecia, imagínate tener un tutor personal que te explica matemáticas de 10 formas distintas hasta que un niño pueda llegar a entender el mensaje, ¿no? La IA puede personalizar el aprendizaje, ¿no? Puede ser el asistente creativo que ayuda al niño a organizar sus ideas, no a sustituirlas, ¿no? Desde una visión pedagógica, el papel del maestro está cambiando bastante, ¿no? Ya no somos los dueños de la información, somos los guías que debemos enseñar a verificar esa información y a utilizarla a favor de nuestros niños, ¿no? Entonces, hablamos de aliado cuando podemos o cuando empezamos y aprendemos a utilizarla de manera correcta, y estamos hablando de que podría ser un enemigo en medida de que esté empezando a suplantar la forma de pensar, la forma de razonar y de alguna manera nos esté volviendo flojos en términos de que nosotros dejemos de investigar, ¿no? La investigación, que es lo muy importante. No, esto, o por ejemplo, cuando uno está en la universidad, no más antes, por ejemplo, era una investigación única que había que hacer, buscar, ir a la biblioteca, buscar un libro, buscar otro para hacer, no, una investigación de un tema de que bueno, uno escoge, ¿no? Ahora está más fácil, me imagino yo, por ejemplo, no, con respecto, si uno quiere un tema para poder desarrollarlo, solamente buscamos en la inteligencia artificial y ahí nos da todo también en ese aspecto. O sea, no, tal vez esto nos está coartando de poder dar tal vez la lectura que más antes hacía. ¿En qué está fallando? La tecnología está avanzando como en la medicina, como en arquitectura, ingeniería, etcétera. La tecnología en realidad viene a ser nuestro aliado, ¿no? Como tú decías bien, antes nosotros solíamos en la universidad, en el colegio, nos pedían ir a la biblioteca y yo creo que eso ya todavía es bastante antiguo, ¿no? Ir a la biblioteca,
poder leer en el libro, un libro en la biblioteca, extraer la información, sacar una fotocopia, llevarla a tu casa, leer y hacer un análisis a partir de lo que se hacía. Después de la biblioteca hemos entrado a un tema del Internet y qué es lo que ha generado esto, ¿no? A partir de buscadores como Google o Yahoo, etcétera, lo que nosotros teníamos era una biblioteca virtual en la que la que teníamos la información realmente mundial. No solamente se limitaba a la información que tenía la biblioteca, digamos, no a los libros que tenía la biblioteca, sino teníamos una biblioteca totalmente mundial, con las puertas abiertas a libros de todo el mundo, etcétera. Lo que ha generado la inteligencia artificial es justamente leer todos estos datos de todos los libros de manera mundial, vamos a decirlo así, y seleccionar específicamente lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces es interesante cómo esta tecnología ha ido avanzando poco a poco y sigue avanzando, ¿no? Lo interesante acá es que efectivamente todos, entre profesionales, alumnos, estudiantes, padres, hemos dejado de ir a la biblioteca. Hay muy poca gente que ahora va a la biblioteca, de hecho hay muy pocas bibliotecas ahora, y se ha pasado a un Google, digamos, ¿no? Y lo mismo va a pasar también con el tema de la inteligencia artificial. Poco a poco hay mucha gente que está consultando la inteligencia artificial ya no solo para temas educativos o de trabajo, sino incluso de salud, ¿no? Entonces, no podemos nosotros ir en contra de la tecnología. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a sacarle el jugo, aprender a tratar de extraer lo más importante y aprender a utilizarla como tal, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, bueno, como usted mencionaba, ¿no? La tecnología está avanzando, no sabemos qué nos espera al año, ¿no? Otros años siguientes, no sabemos qué es lo que nos espera, pero sin embargo la tecnología avanza. Ahora, y esto han chocado, ¿no? O algunos padres de familia, ¿no? Algunos maestros, y ante esta situación, ¿qué es lo que deben de hacer? Tal vez prohibir a los chicos o que ellos se puedan llevar más adelante lo que es la inteligencia artificial. En realidad, prohibir la inteligencia artificial en 2026 es como haber prohibido la calculadora en los 80, ¿no? O sea, lo que debemos hacer es cambiar la forma de evaluar en realidad, ¿no? Ya no pidamos un resumen del libro, ¿no? Que la IA lo hace en segundos, ¿no? Sino pidamos opiniones personales del niño sobre el libro. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Si nosotros agarramos como docentes o como padres y decimos, quiero tal información, la información está ahí, pero ¿dónde queda la opinión y el raciocinio, digamos, del niño a partir de la información que él puede llegar a tener, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer simplemente es fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Padres, si ven usando sus hijos con IA, preguntarles, ¿estás seguro de lo que está diciendo la máquina es real, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar que lo que realmente te está diciendo la máquina es cierta? O sea, plantearle estos problemas al niño para que él también tome la delicadeza de que darle valor a la información que él está obteniendo y de que realmente pueda ser algo positivo para ellos, ¿no? La idea es enseñar a nuestros hijos a ser jefes de la máquina y no secretarios de la máquina y simplemente pasar la información que nos está dando, ¿no? Sino utilizar esta información a favor de nosotros a partir de una opinión, de un raciocinio propio que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Hablar sobre los chicos o hablar con los chicos con honestidad académica, que explicarles que utilizar la IA para investigar está bien, pero usarla para engañar es robarse a sí mismo una propia capacidad que tienen ellos de aprender, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, y ahora como padre de familia tal vez, o incluso los maestros, ¿no? En diferentes unidades educativas, ¿cómo se pueden dar cuenta que la tarea de un estudiante está hecha con inteligencia artificial? Hay varias herramientas ya que tenemos en línea para poder darnos cuenta, para poder preguntar a la misma inteligencia artificial si es que una tarea o no se ha hecho con esta misma, ¿no? Sin embargo, hay tres señales de alerta, ¿no?
Primero, el vocabulario, ¿no? Si vemos que un niño de 10 años utiliza palabras rebuscadas como un paradigma o como, o como digo, ¿no? Palabras rebuscadas, es obvio que no es una redacción propia, ¿no? Segundo, la perfección gramatical, ¿no? La IA no comete errores de puntuación, no utiliza muletillas cuando redacta. Entonces nosotros ya es una segunda alerta, digamos, para darnos cuenta de que hay un. Bien, bueno, estábamos justamente nosotros hablando justamente de esta herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? Como lo mencionaba. Escribiendo, ¿no? Ujú. Creo que estamos mal, ¿no? Con la señal, ¿sí? Sí, mucha, nos fue estamos mal con la señal, pero bueno, esto es, y es que ha faltado también, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿desde qué edad puede un niño usar ya esta inteligencia artificial, ¿no? Con respecto también a este tema. Bueno, nosotros le agradecemos al licenciado por estar con nosotros a esta hora de la mañana y dándonos algunos detalles o algunos conceptos también de lo que es esta herramienta. Como ya lo mencionaba, cómo viene evolucionando lo que ya es la tecnología en esta ocasión. Volvemos nuevamente, licenciado, va a disculpar, la señal se nos ha ido, pero sin embargo estábamos hablando, ¿no? Con respecto también a esto de los niños. ¿A qué edad ellos pueden utilizar ya esta herramienta? La misma inteligencia como GPT, la misma inteligencia artificial nos recomienda de que desde la psicología educativa se sugiere no utilizarla antes de los 12, 13 años, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de esa edad el cerebro está en una etapa crítica para desarrollar la lectoescritura y el pensamiento lógico. Entonces, si nosotros le damos una máquina de respuestas a un niño de 8 años, le estamos quitando la oportunidad de aprender estas estructuras justamente, ¿no? De sus propias ideas. Primero deben aprender a caminar mentalmente para que luego puedan utilizar el ascensor que llega a ser la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, licenciado, ¿hay tal vez miedo de poder perder un trabajo? En este caso, por ejemplo, los maestros tal vez pueden tener miedo de perder su trabajo porque hay esta inteligencia artificial o esta herramienta. En realidad no existe no existe esa figura, por más de que se haya comentado, por más de que se haya estado hablando, ¿no? La inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a un maestro, y la respuesta es no, ¿no? La inteligencia artificial sí puede procesar millones de datos en segundos, pero la IA no tiene corazón, la IA no tiene empatía, no conoce la historia personal de cada alumno, ¿no? De hecho, nosotros decimos de que la educación tiene que ser y debería ser personalizada, individualizada. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente del otro. Cada niño tiene una inteligencia diferente desarrollada, ¿no? Entonces la IA no puede adivinar, no puede saber qué inteligencia tiene más desarrollado un niño, qué inteligencia tiene menos desarrollado un niño, por lo cual la inteligencia artificial no sabe dónde tiene que reforzar la educación del niño, hasta dónde tiene que reforzar y específicamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El maestro del futuro deja de ser un transmisor de datos para convertirse en un mentor de vida y un guía emocional. Es decir, el profesor todavía va a tener la herramienta para poder darles más herramientas a sus mismos estudiantes, ¿no? El factor humano ahora es más caro y más necesario que nunca, pese a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué habilidades, por ejemplo, pueden o deben desarrollar los niños si ya casi la inteligencia artificial lo resuelve todo? Lo importante no es tener la respuesta. Lo importante en este momento es más saber hacer la pregunta correcta, ¿no? Debemos fomentar 3 habilidades básicamente en nuestros niños que están utilizando esta herramienta, ¿no? Que, como decía hace un momento, lo importante es generar pensamiento crítico, ¿no? Para dudar de lo que la máquina dice. Es decir, a veces la IA también se equivoca. Entonces nosotros debemos generar ese pensamiento crítico para poder darle
la intención que nosotros queremos generar a partir de la investigación de lo que nos dice la máquina, ¿no? En segundo punto está el pensamiento ético para saber cuándo es correcto utilizarla y cuándo no es correcto utilizarla, ¿no? Y finalmente la creatividad. La inteligencia artificial combina lo que ya existe, pero el ser humano es el único capaz de imaginar lo que aún no existe. Entonces necesitamos niños que sepan dirigir a la máquina y que no sean sus empleados, como decía hace un momento, no dejar de ser secretario de la IA, utilizar la imaginación propia para poder sacarle el jugo, exprimir estas tecnologías y realmente tener un resultado en el que sumen a ambas herramientas, pensamiento crítico e inteligencia artificial, ¿no? Hemos estado hablando de inteligencia artificial, puntos muy importantes también lo que respecta a este tema. Para ir finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones? En realidad lo que nosotros como psicólogos y pedagogos sugerimos es de que empezar a subir la exigencia, ¿no? Si ya tenemos una herramienta que nos esté dando que nos esté dando cierta ayuda, tenga cierto potencial para ayudarnos, pues empecemos a subir la vara de la exigencia en la casa, ¿no? Si la tecnología les hace la vida más fácil, nosotros debemos ponerles retos que requieran un esfuerzo manual o mental real, ¿no? Fomentar la lectura en papel, los juegos de mesa, los debates en la cena. El cerebro es como un músculo, ¿no? Si el cerebro no lo utilizamos, no empezamos a hacer ejercicio con nuestro cerebro, lógicamente se va a llegar a atrofiar. No permitir que la comodidad de la pantalla apague una curiosidad natural de nuestros hijos, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta para el cerebro y no un reemplazo para él, ¿no? Entonces, nosotros como padres lo que tenemos que hacer, si es que vemos que estas herramientas están funcionando de manera correcta, pues es exigir un poco más para que nuestros estudiantes, nuestros niños, jóvenes, universitarios, incluso profesionales, puedan utilizar la inteligencia artificial, pero realmente ponerles un reto un poco por encima de lo que normalmente nosotros estamos haciendo y realmente sacar el 100% de utilidad, como les decía, a partir del pensamiento crítico más la herramienta que es la inteligencia artificial. Licenciado, yo quiero agradecerle por debatir también este tema que es muy importante, ¿no? Con respecto a la tecnología y está en esta ocasión en inteligencia artificial.